El café con Grabar. Nieves Ciprés. Ya. Muy buenas tardes. Pues hoy tomamos el café nada más y nada menos que cruzando el charco. Y es que grandes hazañas de los españoles nos llevan a Chile. O sea que esto de tener la posibilidad de cruzar el charco sin tener que coger ni avión ni barco es una de las posibilidades que nos ofrece. Están con nosotros Ángelo Guíñez Jarpa, que es escritor, editor y músico. Destaca en su currículum una sólida trayectoria de industrias fonográficas y de editorial. Es autor de 15 libros publicados de poesía, novela y ensayo. En su labor editorial ha editado 24 libros. Es monitor de ajedrez. Esto hay que destacarlo porque la capacidad de concentración, pensamiento estratégico y control emocional será algo de lo que brille en su persona. Y tiene pues gran experiencia también en conferencias y es colaborador de medios escritos. Y de hecho así lo hace en Grandes hazañas de los españoles, un libro que está coordinado, como ya saben todos los espectadores, por Juan Carlos Reyes Bevia. Ángelo ha participado con dos capítulos, uno sobre Francisco Menéndez y otro sobre nuestro Blas de Lezo y Olavarrieta. Y también está con nosotros un escultor que también nos hablará, que es Ropo Mars, y que ha esculpido nada más y nada menos que a los dos personajes de los que vamos a hablar, a Francisco Menéndez y a Blas de Lezo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al estar con dos ha sido la presentación un poco más larga, pero magnífica. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro café. Muchas gracias por la Ángelo, invitación. Muchísimas gracias por la invitación, por el interés que has puesto en nuestro trabajo, nuestro humilde trabajo colaborativo que tenemos con Ropo. Así que bueno, estamos a tu disposición para las consultas que requieras. pues muy bien. Y Bueno, lo Ropo, mismo digo, muchas allí, gracias por esta invitación. pues eso que digo, que allí tienes la escultura, la verdad que muy bonita, ya nos dirás en qué material está hecha, pero es de Blas de Lezo. ¿Y en qué material está hecho Sí, para ir ya esta, al gran... esta Perdón. está reproducida en yeso. Está reproducida en Ah, yeso. Esto es vale. yeso. Lo que pasa es que está patinado tipo bronce. Efectivamente, es que parece totalmente bronce y es Tipo de bronce. yeso. Pues es magnífica, magnífica. Pues bueno, Ángelo, primero me gustaría saber qué es para ti y por qué elegiste el capítulo para hablar nada más y nada menos que de Francisco Menéndez. ¿Quién era esta persona? ¿Qué aportó a la hispanidad y qué aportó a las grandes hazañas de los españoles? Bueno, mira, con Ropo ya venimos trabajando de hace mucho tiempo atrás y uno de los personajes que nos ha traído mucho fue Francisco Menéndez, de quien hoy en día se habla bastante, gracias a Dios. Hace algunos años atrás no lo era así, era bastante más desconocido. ¿Y cuál es la gran gracia de él? Que él llega a ser un comandante en San Agustín, en la Florida española, aproximadamente estamos hablando del año 1720-30, pero él llega a las costas, digamos, norteamericanas después de haber sido llevado de esclavo, ¿m? De esclavo para lo que eran las Carolinas del Norte inglesas, ¿m? Donde él se fuga, está un tiempo viviendo con los indios Yamasee, donde también se fuga, y bueno, llega a la Florida, donde se integra, ¿cierto?, a esta reducción española que está formando el fuerte Mosé, y se integra
porque sabía de que los negros eran recibidos ahí, que eran bautizados, ¿cierto?, como católicos, y podía obtener paulatinamente su libertad. Eh, Ajá. entonces, bueno, él estando ahí demostró valor en la resistencia de varios intentos de asedio de parte de los ingleses, se gana la confianza y termina siendo un comandante de milicia muy destacado. eh, y bueno, todo eso realmente hace un tiempo atrás era muy desconocido y nos cautivó el personaje por sus pruebas de valentía, de hombría y de fidelidad a la corona, ¿no? Y a la fe católica. O sea que era esclavo y adquiere la libertad gracias a los En la Florida. españoles en Florida, Claro, ¿no? correcto. Y también por ahí mismo, por el año, un poco antes de lo que fue todo el conflicto del año 1740, de la Guerra del Asiento con Inglaterra, él ya está muy bien constituido como comandante de milicia, contrae matrimonio con Ana María de Escobar. eh, Ah, y digamos, es un hombre de respeto y, y cuando pierden el Fuerte Mosé, de hecho él se integra a la Marina Española, y ahí vuelve a tener un gran problema nuestro personaje, que es capturado por los ingleses, su barco es capturado y él es identificado como comandante y se le manda nuevamente de esclavo, pero ahora a las Bahamas, donde está aproximadamente unos 10 años de, nuevamente en condición de esclavo. Después de ahí no se sabe si es que es rescatado o él mismo se logra fugar y vuelve a constituirse, ¿cierto?, como comandante en San Agustín. Es toda una vida realmente tremenda y bueno, ya el final de su vida se ve visto cuando España entrega, ¿cierto?, a la Inglaterra la Florida en 1763 y él decide exiliarse, digamos, voluntariamente a Cuba, ¿m? Donde funda un nuevo pueblo que se llama algo así como el Nuevo San Agustín, ¿m? Y ah. termina sus días ahí, de viejito, contando todas estas tremendas hazañas, ¿no? Y continúa con su mujer o con la nueva Sí, claro, esclavitud británica. Continúa con su mujer y va a Cuba también con su mujer o ya correcto. fallecido. No, va a Cuba con su mujer y tiene descendencia en Cuba, Ajá. correcto. Y la ciudad que funda todavía hoy existe. Creo que es el actual Matanzas. ¿M? Ah, Eh, ellos ahí fundan, digamos, el grupito, porque él se va también con un grupo, fundan lo que se llamó por un tiempito San Agustín de la Nueva Florida. ¿M? vale, vale. Eh, y conversamos en otra entrevista con Ropo de que hace algunos años atrás, estamos hablando como 6 años atrás aproximadamente, no teníamos tanta información de él, ni en la red tampoco había tanto, pero en estos últimos años realmente hay como un florecimiento total de su figura y obra. ¿M? Tanto así que este año se estrenó una película documental de su vida, así que muy lindo. Y hace un par de horas estuvimos con Ropo con un periodista que es puertorriqueño, pero está vecindado en la Florida y quedaron, y no nos habíamos dado cuenta que él está en la Florida, y quedaron muy interesados en poder llevar la escultura de Ropo a donde debería estar, ¿m? Para que sea correctamente homenajeada a su vida. ¿M? Y entonces podríamos decir, Ropo, que Francisco Menéndez es antes la escultura que lo que se escribe de él, o primero es lo que se escribe de él y luego la escultura. No, no, no. Primero lo que se escribe de él, o sea, lo que escribe Ángelo, la investigación que él hace y la propuesta simultánea
para ver si podíamos hacer estas. En realidad, Francisco Menéndez y Blas de Lezo están incluidos en otro libro que se llama La fe en los caudillos, que fue el libro que nos unió, en realidad, en amistad, tanto a Ángelo como a mí. Porque ahí es donde surge la propuesta de Ángelo para a ver si se podía representar a los personajes de los que él iba a hacer la biografía, o mejor dicho, iba a relatar sus últimos momentos. Y bueno, así que así se hizo. Y bueno, por supuesto que investigamos los dos, pero por supuesto que primero fue la idea de Angelo de escribir sobre ellos, y a raíz de esto Ha cortado un poco por allí la... hicimos las esculturas, lo cual Ajá. tanto a Angelo como a mí, no, para mí fue un mundo nuevo también, que personajes tan dignos de ser rescatados de la historia y del ostracismo de la historia. Tanto Francisco Menéndez como Blas de Lezo, como tantos otros personajes y como varios de los que hicimos en el otro libro. Efectivamente. Y Blas de Lezo, eh, ¿qué unión o qué nexo podría haber junto a Francisco Menéndez? Más o menos, ¿no? Del mismo siglo. ¿Qué unión puede Poseedores del, caracterizar? poseedores del mismo espíritu, de la misma esencia, porque los dos eran hispanos, los dos pertenecían al Imperio Español de ese entonces. Por consiguiente, estaban imbuidos ambos del mismo espíritu. Situaciones distintas, hasta como es cultural y racialmente distintos, pero con un mismo espíritu y con una misma lucha de parte de ambos. Y podríamos decir que estas dos figuras, porque ya podemos hablar como figuras en la historia, ¿no? Importante, eh, pueden ser dos de los personajes considerados como más importantes para poder acabar con esa leyenda negra, o por lo menos que puedan contribuir a acabar con la leyenda negra sobre y contra España y la hispanidad. Yo, ahora que responda Ángelo también, pero yo creo que son claves junto con otros más, pero son totalmente claves, porque uno necesita ser inspirado también por alguien. Y durante mucho tiempo se nos ha ocultado, porque si bien todo se encuentra y hoy en día en la red está todo, hay mucha desinformación, pero también hay mucho ocultamiento. Entonces, yo creo que en todos nuestros países, incluyo también a España, nos ha pasado algo parecido. O sea, siempre se nos ha ocultado infinidad de cosas que nos podrían hacer Sí. enorgullecer de nuestro. Volviendo a la vida a estos personajes, yo creo que son fundamentales para sentir ese orgullo por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que podemos volver a ser potenciadamente. Así que sí, Efectivamente, sin duda que son importantes. eso sí que es un halo de esperanza, ¿no? De lo que podemos llegar a ser de nuevo, siempre, siempre Claro. unidos, ¿no? En esa hispanidad. Y Blas de Lezo, que le llamaban medio Y hombre, Angelo, sí, Sí, increíble. ¿Querés sí. hablar vos, Ángel, un poquito? Ah, bueno, bueno. Como bien decía Ropo, en estos libros, ¿con qué nos encontramos? Que la leyenda negra ya prácticamente es una cosa de que el que se la siga creyendo es porque tiene una voluntad férrea en hacerlo, porque las evidencias son demasiadas. ¿Mm? Los personajes que hemos podido rescatar con Ropo en estos años son montones y no hemos hecho más por falta de tiempo. O sea, muchos generales importantes como Naval Huastaca en el Perú, Agualongo en lo que ahora mm, Colombia, muchos de ellos eran indígenas, por ejemplo. Tenemos este otro Menéndez, que un negro que viene de África, esclavizado y termina de comandante, etcétera. Blas de Lezo, eh,
se casa en Lima, sus primeros dos hijos son limeños. Vemos así tanta impronta que ha sido ocultada. De igual manera, uno de los primeros gobernadores de Chile, por ejemplo, que tenía en su ascendencia al mismo santo Ignacio de Loyola, es casado con una princesa inca, con Beatriz Claracoya. O sea, una de las primeras damas de Chile, digamos, fue una princesa inca. Conociendo todo esto, eh, hemos podido aunar fuerzas, digamos, en contribución a la verdad, nada más. Eh, Acá realmente la información es lo que sobra. ¿M? Lo que falta es tiempo para poder llevarlo a cabo. ¿M? Pero gracias a Dios, bueno, y a la iniciativa de libros como este, que aúna a muchos autores, se puede sacar adelante. ¿M? Y por eso agradecemos también tu entrevista. Claro, porque tanto uno como otro, ¿qué hazañas serían, o qué hazañas, hablando de las dos figuras, tanto de Francisco Menéndez como Blas de Lezo, qué grandes hazañas son las que pueden caracterizar esa fuerza española e hispánica? Mira, a ver, Menéndez, por ejemplo, se tuvo que fugar como 4 veces, estuvo gran parte de su vida siendo esclavo, estuvo presente en muchas resistencias del fuerte San Agustín, en el fuerte Mosé, en San Agustín. Realmente una cosa impresionante. Bueno, y Blas de Lezo, ni hablar, que a los 25 años él ya tiene la mitad de su cuerpo inhabilitado, ¿m? Como es popularmente conocido como el medio hombre. A los 25 años ya tenía una pierna de menos que la pierde a los 15. A los 17 pierde un ojo, después pierde la habilidad del brazo derecho. Aún así, sigue adelante, un almirante muy importante y que nunca pierde un combate. Eso es realmente digno Exacto. de elogio. Barre con los piratas en el sur, en el Callao, en el sur de ustedes, norte para, para mí. Exacto. Eh, y realmente una figura tremenda y sobre todo, para quienes no estén tan interiorizados en el almirante Blas de Lezo, es la resistencia, pero providencial al nivel de, no sé, de Lepanto, que tuvo en Efectivamente. Cartagena de Indias en 1741, frente a una flota enorme de 180 buques, 30.000 hombres ingleses, y él nada más con 6 embarcaciones y con 3.000 hombres. Y de esas 6 embarcaciones incluso, como eran tan pocas, dijo, a ver, ¿qué hago con estas? ¿Qué me sirven? Y varias de ellas las destruyó para tapar un canal. ¿M? Aún así, como que tanto ni siquiera le sirvió mucho, pero estuvo resistiendo más de un mes a lo imposible. Eso hablábamos con Ropo y con otro periodista de Puerto Rico hace un rato, de que si él se hubiera rendido, nadie en la historia le hubiera hecho un juicio crítico. ¿No? Efectivamente. Porque realmente era un imposible, pero lo logra porque tiene un espíritu distinto al que tenemos hoy en día. Y eso es lo que nosotros hoy debemos descubrir qué era lo que ellos tenían. Y nosotros, de alguna otra manera, lo mostramos con Ropo en nuestro libro La fe en los caudillos, justamente en eso, en esa fe que existía en esta gente, una fe muy distinta a la actual. ¿Mm? Hablas de eso, por ejemplo, cuando él vuelve del Perú, antes de nuevo volver a Cartagena, está mucho tiempo que ni siquiera le pagan, pero él sigue trabajando por la monarquía. ¿Por qué? Porque pensaban de manera distinta, sentían de manera distinta, Sí, proyectaban su vida a la eternidad. ¿Mm? Hoy en día vivimos en lo inmediato, en este mundo anglosajón total. ¿Mm? totalmente. Hoy en día podemos vivir en Chile, en España, donde sea, y si viene un gringo se va a sentir como en casa. Sí.
Y esa raza española, que es lo que comentabas antes, es que es verdad, la que se tenía o teníamos que ir recuperando, por lo menos que se vea que todavía está ahí. Y a mí me ha llamado mucho la atención Blas de Lezo, por supuesto, porque como español lo conocemos, aunque lo hemos tenido muy escondido, como bien decir, y en concreto en su tierra natal, en Pasajes, cuando vas, pues está la casa que da pena, ¿no? Nosotros cuando hemos ido, Bueno, pues da pena. Dice, ¿cómo no se puede llegar a recuperar esa casa que sería parte de la historia, parte de poder explicar quién era esa persona y quién fue esa figura tan importante en la hispanidad y como español? Es una pena, es una pena. Y Ropo, también te quería preguntar, la escultura es que me encanta porque representa, bueno, los que hemos leído algo de Blas de Lezo es que representa perfectamente la cara, no sé, la forma, no sé, no tiene sonrisa, pero a la vez tiene una fuerza La actitud. impresionante, ¿no? eh, Creo que eh, describe muy bien Tiene, a Blas de Lezo. tiene En las dignidad. grandes hazañas de los españoles, en este libro, eh, tratáis también de que estos dos personajes sirvan eh, para poder trasladar, como bien decía antes Ángelo, a los jóvenes, no sé, por lo menos un espíritu, ¿no? El que estáis diciendo ambos, ese espíritu que ahora no se tiene. ¿Se trata de que se visualice y se difunda ese espíritu? No sé, cualquiera de los dos, ¿eh? Podéis Por responder. supuesto que sí. Eh, Sí. eh, ¿Y tú, Ángelo, bueno, también? por supuesto que sí. La, la idea de acompañar, en este caso un libro, con una escultura hecha a propósito para eso, es justamente eso. Es a través de visualizar, por eso no es cualquier gesto, por eso no es cualquier actitud. Lo que yo traté de hacer con esta escultura es justamente revalorizar o valorizar todo lo que significa Blas de Lezo, mismo que hace Angelo en el escrito y en el libro, ¿no? Con las vivencias de él contada en primera persona como lo ha hecho Angelo, magistralmente, dicho sea de paso. Tiene muy buenas críticas de otros escritores, porque no es sencillo escribir en primera persona y que realmente se sienta como si esa persona estaría diciendo exactamente esas palabras. Así que yo creo que es muy importante el libro, es muy importante leer la historia y es muy importante también visualizar, porque a veces una imagen capta y hace que uno después entre al libro o se imbuya de todo lo que significó ese personaje. Por eso tanto, Blas de Lezo tiene algunas representaciones de todas maneras muy bien hechas. Eh, no así Francisco Menéndez. Francisco Menéndez creo que la nuestra es la única escultura que hay de él. Así que hoy, como dijo Ángel, hoy hablando con este periodista puertorriqueño, justamente lo que marcábamos era eso, la importancia por ahí de ver la representación, eh, de que muchos jóvenes, de que mucha gente se sienta identificada con esa persona, eh, que se involucre en la historia y a partir de ahí se le abra un mundo nuevo, ¿no? Se le abra toda una historia que para muchos es deliberadamente ocultada. Eh, Hoy el hombre este justamente decía, aquí no se le da importancia, no le permitieron a Cuyo, no le permitieron dar unas conferencias, dice, porque no se le da importancia. Yo digo, no es que no se le dé importancia, es al revés, se le da mucha importancia negativa, no quieren que se sepa eso. Entonces, claro que no van a querer que haya gente que esté hablando y desdiciendo lo que tantos años les ha costado imponer, como es la leyenda negra. Pero por eso a veces, a través de una escultura, uno puede llamar la atención y llegar al libro o a la información al menos que uno tiene que llegar.
Así que para nosotros es muy importante. Totalmente, Y es muy totalmente. importante llegar a la juventud, que hoy, que como siempre en la historia de la humanidad, la juventud es la que rescata a la humanidad. Siempre fue así. Exacto. Es el futuro. Y el incidir en concreto con estos dos personajes en el siglo XVIII, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de hispanidad parece que nos quedamos en el siglo XVI, en los reyes católicos. El incidir en este siglo, que vemos que, bueno, que eran súper grandes hazañas, pero ¿por qué en este siglo XVIII? Mira, y no solo en el 18, en el 17 y en el 16 y lo que fue en la cristiandad anterior. Eh, Mira, hace poco me regalaron un libro estupendo que es La evangelización en América expuesta como que fuera extensiva a los hechos de los apóstoles. Ujú. Está fantástica la idea, está fantástica, fantástica, es genial. Fantástica. Pero te cuento también con eso de que nosotros terminamos en el siglo XX. ¿Con quién? ¿Con qué personaje? Para comentar. Y además que, bueno, ¿cuál es nuestra idea más, más pegada en el corazón de que estas esculturas pueden llegar a los sitios donde hicieron estas hazañas? Y ya lo hemos podido lograr con 2 de las 11. Una con el último gobernador de Chiloé, en Chile, de España, Antonio de Quintanilla, que ya se pudo llevar una escultura. ¿Mm? Eh, y otro es el personaje que justamente te iba a comentar, un teniente que pelea en Malvinas por recuperarla de Inglaterra, el teniente Esteves, que también ya está expuesta en un parque. Eh, y por qué él lo definimos como uno de los últimos grandes españoles, ¿no? Porque en una de sus cartas que deja él antes de ir a la guerra y que su familia la pudo leer cuando se entera de que está muerto, le escribía al padre, decía, muchas gracias por, o sea, que le agradecía desde la eternidad, porque sabía que iba a morir. Le decía, le daba las gracias por haberlo hecho argentino, como era ropo, de, católico y de sangre española. Argentino, católico y de sangre española. Claro. Toma, toma. Muy Y bien. muchos dijeron que había sido Malvina la última impronta de la hispanidad. ¿Por qué? Porque en esos años se vivió una gran solidaridad de los pueblos hispanos para con la Argentina. ¿Mm? Nosotros, lamentablemente, en Chile habíamos tenido un conflicto con los conflictos los cuales nos van a imponer siempre, entre nosotros. Entonces, bueno, por eso Chile se mantuvo al margen y ni siquiera al margen, o sea, apoyamos a la Inglaterra. ¿Mm? Ujú. Eh, pero realmente ahí cerramos también con esto y vemos que hoy en día casi hay una sobreabundancia de escritores revisionistas de lo que fue nuestro pasado español. Sí. Y estamos muy contentos con eso. En Chile hay más de 10, en este momento hay más de 10 escritores jóvenes que están publicando. Así que es una Sí, cosa realmente providencial. sí, 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 totalmente. Y además muy necesaria, porque ahora es un momento, pues como el que se vivió justamente en los años a los que os estáis remitiendo, ¿no? Y, y bueno, pues que surjan y sobre todo que surja desde Hispanoamérica, pues también es muy importante. Yo entrevistando a una de las autoras de Cartas al Rey de España, decía, hombre, es que somos pocos, pero dijo un poco en la línea de Ángelo y dijo, bueno, 12 eran los apóstoles y llevamos más de 2000 años,
y Cristo sigue en la tierra, ¿no? Y solo Así es, 12 hicieron tanto. así es. O Bueno, en sea, ese libro también nos invitaron a participar con Ropo. También ujú. estamos Ah, ahí mira, eso con... no sabía Ahí yo. hicimos algo también muy divertido. Y hicimos como que ¿entiendes si te digo un guaso? Que es como un campesino, el campesino es Sí, chileno, el gaucho, sí, el guaso. Entonces hicimos un personaje con Ropo y Ropo lo dibujó, entonces era el guaso hablando sí, como guaso, escribiendo como guaso en criollo, escribiéndole una carta al rey de España y diciéndole que si estaba muy aproblemado ya, que se fuera a vivir a su pueblo y contándole todo sí. cómo era el sentir del criollo que se sentía español. Eh, Recomiendo también ese libro a propósito, Carta Hispanista al rey de España. Muy bueno. Exacto, exacto. Bueno, pues yo de verdad he disfrutado mucho, se me hace muy breve los 30 minutos porque habría para hablar muchísimo, pero si algo, no sé, me ha quedado así, eh, que España, más que esclavista, ha sido libertador en todos los sentidos, ¿no? Y más, bueno, pues con lo que habéis comentado de Francisco Menéndez, el pobre en la esclavitud, y si alguien le liberó fueron los españoles. Correcto. No sé si Tal quieres cual. decir algo más, Ropo, para cerrar. Ropo, ¿quieres comentar alguna cosa No, por ahí para antes de remarcar, despedirnos? no, remarcar, remarcar la idea esta de este sentimiento de unión hispanoamericana, eh, pero también dejar en claro que no necesitamos que nuestros gobernantes den el paso. Nosotros somos los que tenemos que dar el paso. Ángelo comentó algo ahí, por ejemplo, de lo que fue la actitud de Chile versus Argentina en su momento, que fueron los gobernantes. Nunca fue el pueblo, ni argentino ni chileno. Entonces, nosotros con Ángelo creo que el mejor ejemplo que hemos dado es justamente con nuestra amistad y con la superación de todos los intentos de dividir a estos pueblos, a pueblos hermanos, como son el pueblo español, el pueblo mexicano, el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo boliviano, el pueblo peruano. Somos realmente parte de un origen común. Fuimos un gran imperio, fuimos todos, o sea, no había separaciones en ese aspecto. Y nos han dividido y han logrado dividirnos. Y hoy creo que le toca al pueblo dar el ejemplo y hacer lo que yo creo que todos los hispanistas están haciendo lo mismo, pero, pero marco lo nuestro porque es bastante característico. Exacto. Eh, entonces, dar ese paso es importantísimo. Yo me he nutrido muchísimo, gracias a Angelo, del amor de muchísimos chilenos y viceversa. Yo, en cuanto puedo, lo difundo a Angelo acá también y también es muy querido. Entonces, ese es el paso positivo que hay que dar. Después los gobernantes harán lo que tengan que hacer o se sumarán o no, no importa. Mientras el pueblo tenga ese sentimiento es lo que importa. Y eso se hace sin grandes campañas políticas, sin nada. Eso se hace con amor y como en el caso tuyo, difundiendo y exhibiendo lo que está ahí latente. Así que eso más que nada. Totalmente de acuerdo. Ángelo, Bueno, ¿qué más puedo decir? No, agradecerte el contacto y estamos a tu disposición para próxima entrevista o algo que haya que hombre, el difundir. de los jefes, de los caudillos, ese tiene que estar muy bien, ¿eh? Que habéis comentado. Y invito a toda la gente que vea esta entrevista, que la escuche, que conozcan la obra de Ropo, que realmente, no es porque sea mi amigo ni esté acá presente, pero creo que es de los grandes escultores que han salido en estos últimos años y que han apoyado esta causa tan digna, tan noble, y que hemos podido rescatar a personajes olvidados como Navala Huachaca, Sí, sí. Hualongo, los chilenos también, bueno, de todas partes. Martín Cerezo, por ejemplo, uno de los últimos de Filipinas,
es una escultura muy linda, Sí. Ropo, que debería estar también, si no en España, en las mismas Filipinas. Así que bueno, es nuestra pequeña contribución a la causa desde nuestra lejanía también, con todas Pequeña las dificultades y del gran caso. contribución. Pequeña y gran contribución. Bueno, pues muchísimas gracias por teneros en esta casa y desde Navarra, desde España, pues un abrazo hispánico y un abrazo español, con mucho cariño. Gracias, lo mismo para ti y Igualmente para desde tu acá. familia.